amamos, todos los que están lejos. Tienes un pueblo incontable, Señor, incontable como las estrellas del cielo, Señor, que te rinden tributo y te alaban. Este día, Señor, se reúne tanto pueblo tuyo para alabar tu nombre, Señor. Estas nubes de gloria, Señor, se levantan, Padre, para reconocer quién es el Creador y quién es el Señor y quién es el Rey de Reyes, quién es el Señor de Señores. Tú riges nuestra vida, así como riges todo, Señor, así como todos los vientos, todo, Señor, está en tus manos, Padre, en tu poder, en tu dominio. Te damos gracias por ese dominio, Señor. Gracias te damos, Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Estamos de nuevo, Padre, en tu presencia, Señor, reuniéndonos como cuerpo, como pueblo tuyo, como casa tuya, Señor. Queremos ofrecer a ti, Señor, ese sacrificio de alabanza. Queremos acercarnos a tu casa, Señor, a tu pueblo, con un oído, Señor, abierto a lo que tú, Señor, quieres traer y quieres enseñarnos, porque realmente tu pueblo se está percibido para este tiempo. Por esta razón, Señor, ministranos tú, enséñanos tú. Abre tú nuestros oídos como ese canto que cantamos, Señor, donde tú abres nuestros oídos, Señor, y podemos ser verdaderamente esos discípulos, Señor, que escuchaban y retenían en su corazón. Que podamos retener en este día, Señor, todas aquellas cosas que tú quieres, Señor, para este tiempo. Por eso te bendecimos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Y el Señor se merece un aplauso. Amén. Gloria a Dios, pues sí. Como dice, un aplauso y más. Sonido de trompeta, sonido de bocina. Cuando el Señor pues bajó ahí en el monte Sinaí, dice que el sonido era increíble, porque era sonido de bocina, relámpago. Ustedes saben que los relámpagos asustan, ¿no? Porque el ruido es fantástico y la luz es más fantástica también, ¿no? Y eso solamente porque Él vino a ponerse ahí sobre el monte Sinaí. Qué hermoso, ¿verdad? Así que pues tenemos un Dios muy grande, como dice el canto, maravilloso es Él. Pero hoy vamos a hablar sobre el justo. ¿Quién es llamado justo? Jesucristo, el justo. Dice que el justo murió por los injustos, para hacerlos justos. El Señor vino a cambiar nuestra naturaleza. Él vino con una promesa, Él vino con un contrato del Padre. Le dijo, todas las cosas están sometidas en ti, pero vas a ir en forma de siervo. Yo digo, no, eso no es fácil. Ser Dios y hacerse siervo no es fácil. Pero es necesario para que todos aquellos que verdaderamente crean, o sea, que puedan recibir esta verdad, sean salvos. Y nosotros hemos alcanzado este nivel de ser justos, de ser llamados justos. Pero el ser llamado justo nos va llevando a una perfección, porque Dios es tan bueno. Y no solamente eso, sino que todos hemos sido, todos, dice que todos, porque Él murió por todos. Así que no hay nadie que se escape de esta bendición de decir verdaderamente, para mí Dios no vino, sí, el Señor vino para todos, como dice, justos e injustos, para que todos sean, pero el requisito es seguir sus huellas, así como estamos viendo en Cantar de Cantares, ¿verdad? En el seminario, que el seguir sus huellas, las huellas del rebaño, eso es parte de lo que es el seguir, el entender esto y el continuar en ese camino, que es un camino que sube, ascendente. ¿Recuerdan la escalera de Jacob? Subían los ángeles y bajaban, subían. Entonces nuestro llamado es subir a un nivel que el Señor pues nos lo ayuda y nos lo facilita viviendo en esta tierra. O sea que, como dice el dicho, sí se puede. Sí se puede. Si Jesús dice que se puede, se puede. Ahora, otra cosa es que yo no quiera. Ya eso es otra cosa. Pero bueno, cuando vamos aquí a las Escrituras, me gusta revisar siempre el llamado que tuvo el apóstol Pablo. Ahora muchos dicen, bueno, pero yo no soy el apóstol Pablo, yo no soy Saulo de Tarso, yo no soy tan malo. Porque la verdad que era malo. Pero era tan malo porque era celoso
de su religión, celoso de la ley, celoso de todo lo que era para Dios, pero no tomó en cuenta que el Mesías iba a venir en otra calidad, ¿no? En calidad de siervo. Es lo que muchos no entendieron. Yo diría que todo el sistema religioso no entendió que Jesús iba a venir en forma de siervo. Ellos creían que iba a venir como una figura política, iba a ser como el rey David, ¿no? Que llegó allí y hizo todas aquellas cosas, aunque el rey David nunca estimó ser más que Dios, porque no tenía ese orgullo, ¿no? Pero él pues no entendía por qué se habían levantado sectas. ¿Por qué se habían levantado sectas? Porque el sistema religioso estaba mal. No los llevaba a una realidad, no los llevaba a la disciplina de amor, sino que era muy estricta. Al pan pan y al vino vino. Así era. Si tú haces esto, te tiene que pasar a ti igual. Si haces, o sea que era todo muy demasiado, podemos decir, no religioso, simplemente era duro el sistema de ellos. Y se levantaron sectas por aquí, sectas por allá, y cuando Jesús vino a hablar y decir que él era el Hijo de Dios, creyeron que era una secta también. Y entre ellos, pues claro, Saulo, pues claro, creía que esto de Jesús era la secta de esta gente que venían diciendo que, pues que ellos eran hijos de Dios, que ellos eran parte del sistema y que ellos seguían a un tal Nazareno que era de allá arriba de Galilea, que no tenía nada que ver con el Mesías. Pero ellos no sabían que Jesús había nacido en Belén. Son secretitos que nunca descubrieron porque no conocían las profecías. Por eso es muy importante conocer las profecías, las cosas que dice. Muchos ni saben ni se enteran de qué cosa está pasando. Solamente se enteran de lo que está anunciando mucha gente religiosa diciendo, bueno, tiene que venir el falso profeta y tiene que venir esto y tiene que venir aquello, y los llenan de ciertas enseñanzas que más bien los asustan porque no saben qué va a pasar y los van a decapitar y los van a matar. Hasta inclusive yo vi una vez una película que hay una guillotina y ahí están llevando a todos los cristianos a cortarle la cabeza. Yo oye, la película estaba espantosa. La pusieron cuando estábamos ahí en el Instituto Bíblico y después el copastor tuvo que orar por los niños que quedaron traumatizados. No querían ser cristianos, dijeron no. Los niños se afectaron con esa película porque no entendían por qué tenían que ser decapitados. Y eran familias enteras pasando porque no querían negar a Jesús y hay que decapitarlo. Y esto más bien para meter miedo al pueblo de Dios, la verdad. Y así se mantienen juntitos como las ovejas que son pastoreadas por perros. Por eso dice, mi pueblo, esos falsos pastores que son perros, porque han mantenido a las ovejas así, con miedo. No, porque, sí, porque mira que va a pasar esto y hay que mantener. Dios no quiere a nadie con miedo. Y nosotros sabemos que el Señor no brega con eso. El Señor es paz, es amor, es gozo, es paciencia. Bueno, cuántas cosas nosotros podemos ver en las virtudes de Dios, son muchas. Pero cuando el apóstol Pablo, que no era ni apóstol ni era Pablo, porque era solamente Saulo, su nombre, él tuvo ese encuentro genuino con el Señor y no tuvo que ver, él no tuvo que ver al Señor en esos 3 días que estuvo en la presencia de Dios en el tercer cielo, porque estaba ciego. Él estaba ciego. Él solamente oyó, que es la primera cosa que el Señor quiere que nosotros hagamos, porque somos muy curiosos, todos queremos ver, ¿no es verdad? Todos queremos ver nosotros. Y si veo, creo, y si no veo, no creo. Dice, bendito y bienaventurado los que sin ver creyeron, bienaventurados los que oyeron. Entonces el Señor está ayudándonos a que se nos afine el oído espiritual, por supuesto, para que podamos nosotros escuchar, porque ese fue el llamado que tuvo el apóstol Pablo. Cuando él fue llevado a ese tercer cielo, donde él escuchó palabras inefables, o sea, palabras que no se escuchan. Algo inefable es algo que no sabemos cómo entenderlo o cómo explicarlo. Las atesoró en su corazón, pero no vio nada. Cuando él pasó esa visión que se apareció a Ananías, Ananías le puso las manos sobre él y le dijo, hermano Pablo, vengo aquí para que recobres la vista, y comenzó a ver después que tuvo la visión. Y entonces
cambió completamente un hombre. En 3 días fue un nuevo hombre. Y a veces nos toma 40 años para ser un nuevo hombre. Porque arrastramos al viejo. Y el viejo apesta porque está muerto. O sea que ya está muerto, desátate de él. Por eso dice, revestidos del nuevo hombre. Revestidos del nuevo hombre. Vístate de nuevo. Y entonces cuando Saulo, que se llamaba Saulo todavía, él entra a la realidad de lo que está viviendo aquí. Entonces este hermano Ananías, un hermano precioso que después no lo mencionan más, pero obediente a la palabra de Dios, sin miedo, sabiendo a quién estaba él enfrentando, que no era, Saulo no era bueno, había mandado matar muchos cristianos y los había mandado maldecir y cuántas cosas, y muchos los llevó a la cárcel. Él tenía licencia, o sea, permiso de ir a otras naciones, a otros lugares, a otros pueblos para sacar a aquellos que venían con esa secta y llevarlos a la cárcel. Él tenía permiso de las autoridades. Así que imagínense, era un peligro tremendo enfrentarse con él. Pero esta palabra le taladró a él, y está en Hechos 22, que él explica lo que le dijo Ananías, verso 14, donde le dice: el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, o sea, conozcas al Padre, porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús todo lo que hizo fue hacer la voluntad del Padre. Él no se sujetó en nada a su voluntad, pudiendo hacerlo, pero el convenio con el Padre fue: vas a hacer lo que yo te mande. Tú no te vas a hacer las cosas por ti mismo. Tú te vas a mantener completamente unido a mí y tú vas a hacer lo que yo te mande hacer. Eso es conocer al Padre, para que puedas conocer su voluntad, para que veas al justo, que es el modelo. Jesús es el modelo, Él es el justo. Para que tú veas al modelo y para que oigas la voz de su boca, que es el Espíritu Santo. Vemos aquí las 3 manifestaciones: es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Le dijo: tú vas a mantenerte unido a esta verdad y eso es lo que tú vas a hacer. Ese es el llamado. Mucha gente dice: bueno, yo tengo otro llamado. Esta es la base, hermano. Si esto no camina aquí, no va a caminar nada. Vas a ser un buen misionero. Bueno, pues sí, a lo mejor los indios allí pues te matan después, lo que sea, y tú mueres, eres un mártir. Pero esto es lo más importante. Y no quito de los misioneros, una bendición que el Señor haya regado misioneros por todo el mundo entero, que la verdad que muchos han conocido al Señor a través de eso. Pero me refiero al carácter de Cristo, al carácter del Padre, a no solamente, sino conocer su voluntad, ver al Cristo, porque tenemos que seguir sus pisadas. Yo tengo que verlo para seguir sus pisadas y escuchar la voz del Espíritu. Que esto fue lo que hizo exitoso a todos los profetas. Hizo exitoso también a los jueces. Hizo exitoso a algunos reyes, no todos los reyes. Pero vemos nosotros que los jueces se llevaban por lo que Dios les decía. Antes de haber rey en Israel habían jueces, que sabemos que Samuel fue el último juez. Sabemos que hubo una jueza, porque Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Y esa fue Débora, que fue una jueza. Y fue, como decimos en Cuba, una mujer de pelo en pecho. No sé si eso choca aquí, pero eso es un decir, una varona, una que no tiene miedo a nada, una valiente, que fue hasta la guerra, a enfrentar allí, porque el líder principal de la guerra dijo: no, si tú no vas, yo no voy, llévame, o sea, vamos a ir juntos, pero yo no voy a ir a la guerra, Débora, si tú no vas. Fíjate qué tremenda mujer, porque oía de Dios. Y no solamente oía de Dios, veía al justo, y el justo todavía no había venido, pero sabía que había un camino ascendente y estaba consciente. Eso la fortalecía, ¿no? Y esta palabra que en la cual nosotros tenemos que ver al justo, ¿cómo yo puedo ver al justo? Bueno, yo tengo que ver un hermano que sea justo. No, en el caminar. En el caminar. Jesús, no se fijan que Jesús siempre decía: sígueme, sígueme, mira, ven y ve. En ningún momento se atribuyó de que, oye, aquí está el bárbaro,
Jesús nunca. Jesús nunca. Él fue muy humilde, fue muy siervo en toda la plenitud de la palabra, que él nunca se quiso destacar él mismo, porque dice, yo no puedo hablar de mí mismo, otro habla de mí. Fíjense cómo, pudiendo hacerlo porque era Dios, no se manifestó así. Ese es el carácter manso y humilde. Esa es la gloria que Dios le dio al Hijo, ser humilde y ser manso. Que pudo Jesús sentarse en un pollino, hijo de asna, y caminar por todo Jerusalén, y el pollino ni se asustó. Súbete a un pollino para que veas, a ver qué pasa. Que nunca se ha montado nadie, nunca nadie se había montado. El pollino ni se enteró, iba contento. Bueno, hay un predicador que dice que iba contento pensando, mira cómo me echan aquí, y mira cómo me alaban. No, no era el pollino, era lo que estaba sentado sobre el pollino. ¿Sí? Porque a veces nosotros nos sentimos así, y no es la forma de Dios, esa no es la forma de Dios. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí vas a hacer cosas de los hombres, ¿no? Vas a hacer una secta, vas a hacer algo que las sectas siempre terminan. Las sectas siempre terminan. Pero separados de mí no podrían hacerse, porque yo soy la vid. Y ustedes son las ramitas de la vid. Entonces, si ustedes no están bien adheridos a la vid, pues no van a dar fruto. Así que separados de mí, nada podéis hacer. Eso es lo que nos da a nosotros la llave de verdaderamente pues mantenernos firmes y sabiendo que la garantía de vida que yo tengo es estar unido al Señor. Seguir su paso. Él lo dijo, sigue mi paso, tú sígueme, sígueme. Todo lo que él decía es necesario. Hay muchos versículos, pero me voy a enfocar aquí en este Salmo 92. El Salmo 92, donde pues hemos leído ese salmo y lo hemos cantado. Al ratito después lo cantamos, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí. Se lo tenía aquí marcado. Bueno, se me desmarcó. Salmo 92. Donde dice en el verso 12, Salmo 92, el justo florecerá como la palmera. Amén. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. O sea, que él es el justo. No hay justicia. ¿Por qué somos llamados justos nosotros? Porque somos nosotros, pues, consecuencia de la justicia de Dios. Porque somos lo que hacemos justicia. Queremos hacer justicia. Queremos que todo sea justicia. Porque el Rey de justicia es quien reina sobre nosotros. Y no podemos hacer algo contrario de eso. Pero solamente quería decirle, desglosarle un poquito. ¿Por qué dice florecer como la palmera? Bueno, si vas a nosotros aquí cuando se edificó el templo, todo el diseño adentro de las paredes, de donde quiera, eran palmeras. Palmeras. Qué casualidad, ¿verdad? Todos eran palmeras. Tengo muchos dibujos del templo por dentro y son palmeras y querubines. Palmeras, todo, por donde quiera, por las paredes, en las cortinas, donde quiera vemos eso. Porque todo lo que nosotros estamos viendo en lo que ocurrió en lo natural nos está enseñando el símbolo de lo que Él quiere hacer ahora. Crecer como la palmera, dice, y no solamente crecer, sino, no voy a hablar de crecimiento, sino del cedro, sino de la palmera, florecerá como la palmera. La palmera, la palmera que dice aquí, que es una palmera que se da allá en Israel, tiene un fruto muy codiciado, que sirve para comer en el desierto, porque se puede comer crudo o se puede hacer unas tortas. Es una comida que puede estar en el desierto días y días y no se echa a perder. Y dice que todos los que estaban en el desierto les encantaba llevar ese tipo de fruto. La palmera, posiblemente sea el dátil, pero es el fruto. No me quiero salir de lo que dice aquí, el fruto de la palmera. Posiblemente sea ese tipo de dátil, porque es un tipo de palmera, ¿verdad?
Y te lo puedes comer crudo, te lo puedes comer cocinado, te lo puedes comer en torta, como sea, ese tipo de fruto. En Cuba no se da esa palmera, se da palmera real, que es muy alta, y da un palmiche, que se le echa a los puercos, pero es un alimento. Es un alimento para los puercos. Pero ¿qué dice? El justo florecerá como la palmera. O sea, dará de sí alimento a los demás. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que mostrar fruto. Si Jesús mostró el fruto, un fruto de justicia, nosotros también tenemos que mostrar ese fruto, un fruto de justicia. Que se vea, que se destaque verdaderamente que Dios habita en nosotros. Porque ¿de qué vale? Sabemos cuando las personas son políticas, enseguida saca a reducir, ¿no?, su pensamiento. Cuando una persona, por ejemplo, que es médico, es fuerte en su posición, ¿no?, en su profesión. Cada uno es fuerte en su profesión. Pero esto es la profesión de fe. Y esto es lo que se destaca, ¿no?, cuando nosotros decidimos por el Señor. Y la palmera tiene eso. Aparte de eso, decir que la palmera, pues, se usaba todas las hojas de la palmera. Cuando vemos nosotros que Jesús entra a Jerusalén, ellos le echan palmas. ¿Por qué? Porque era lo que usaban ellos para la fiesta de los tabernáculos. Hacia los sukkot, que le llamaban a las cabañitas, los llenaban de hojas de palmera, porque representa una vida fructífera, una vida de éxito, la palmera. En muchos aspectos, en lo que es los judíos, la palmera es tan importante que vemos nosotros. Un poquito más antes de eso, aquí cuando la jueza Débora se sentaba debajo de una palmera para profetizar. Es más, la palmera se llamaba Débora. Le pusieron a esa palmera porque ahí todos conocían, los hijos de Israel subían a Débora para que Débora les profetizara, o para informarle, porque era jueza también, era jueza y profetiza. Tenía los dos cargos en ese tiempo, que fue mucho antes de Samuel. Pero vemos aquí que representa esto, y yo quiero decirle, hermano, porque tenemos que estar empapados en la historia. Empápate en la historia, porque toda esa historia nos está reflejando una verdad. Todos estos son tipos. Fue verdad, ocurrió todo, ¿verdad? Pero estamos viviendo el ciclo ahora en lo espiritual. ¿Recuerda cuando di la enseñanza de los ciclos? Que todo lo que fue ayer, ahora es. ¿Sí? Pero Dios restaura los fallos de allí. Entonces quiero leerle solamente un versículo para que nos informemos un poquito de esta mujer. Eso está en Jueces 4:5. Dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. Mujer, dice, profetisa y mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, porque allí era su centro, el centro donde ella se sentaba para que todos los que venían a consultar con ella, pues ella estaba siempre dispuesta, ese era su trabajo. El Señor le hablaba, tenía oídos para oír el mensaje, aún para... es increíble. Bueno, ahorita lo vamos a leer. Dice: entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel iban a ella a juicio. Qué casualidad, debajo de una palmera, porque todo esto está representando lo que nosotros hoy estamos viviendo. Si el justo, dice, florecerá como la palmera, ¿qué va a pasar? Que va a florecer como la palmera, ser de alimento para aquellos que están viviendo lo que es ahora un desierto. Desierto es donde tú estás en el limbo, así. ¿Y ahora qué? Estoy aquí, ¿para dónde voy? Norte, sur, este, oeste, todo es arena, todo ¿a dónde me muevo? ¿Y a dónde me dirijo? Es lo que pasa cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, los 40 años que estuvieron, pero tuvieron un tremendo líder que fue Moisés. Y uno que va a ser el sucesor, que era Josué. O sea que no estaban solos ni estaban desorientados, tenían gente que podían darle la palabra adecuada y el juicio, porque verdaderamente hubo juicio en el desierto, hubo muchos muertos en el desierto. Es más, muchos quedaron postrados en el desierto porque no la hicieron, porque no entendieron el propósito de Dios, ignoraban el propósito de Dios, solamente entraron los que valoraron el propósito de Dios y quisieron ser parte de ese llamado.
Pero ahí se necesitaba cuidado, se necesitaba pues protección del sol, del frío en la noche, de la oscuridad en la noche. Tantas cosas se necesitan en un desierto. Sabemos que muchos quizás de nosotros nunca hemos pasado un desierto, pero es algo así. Y toda esta base histórica nos enseña verdaderamente. Después vamos a ver en Jueces 5, seguimos ahí en Jueces 5, capítulo 5, nada más que un poquitito nada más, donde dice que ella era jueza, era profeta, era una mujer justa y también era cantora. ¿Saben? Que los profetas todos cantaban, todos los profetas. Vemos nosotros ahí como Eliseo dice, alcánzame ahí el pandero, alcánzame ahí el arpa, vamos a profetizar, alcánzame el arpa. Y empezaba a cantar y a profetizar. Todos ellos profetizaban. Por eso vemos que ahí sobre el mar de vidrio están aquellos con las arpas de Dios. Ellos están capacitados, no que tienes que aprender arpa, ¿ok? Entonces está hablando de un símbolo, queriendo decir, ten siempre la actitud de esa de alabanza al Señor, de adoración al Señor, porque levantó un cántico después que tuvo la tremenda victoria. Si tú ves lo que esta mujer hizo, pues yo la admiro, no lo digo porque es mujer, sino que cómo pudo haber hecho lo que él hizo. Dice que, y quiero solamente leerle eso, hermano, para que vean cómo el Señor puede mover cosas, qué tremendo. De buenas a primeras está Débora y recibe un mensaje del Señor. Ellos habían sido, ya estaban cansados de estos cananeos ya por la situación que el pueblo de Dios torcía el camino, siempre torcía el camino, y se iba a Baal y se iba a otros dioses. Pues entonces Dios los castigaba, como dejando que el enemigo tomara ahí fuerza en ellos, para que sufrieran y así clamaran a Dios y pudieran ser libres. Eso ha pasado en el pueblo de Israel por tantísimos años. Ya no. Ya estamos viendo que la mano de Dios se está abriendo tremendamente. En lo natural, así como en lo espiritual. Porque ahora se unió aquí, el símbolo y la realidad están unidos. Están unidos el símbolo y la realidad. Y esto es muy importante, ver esto. Pero dice aquí que envió, en el verso 3, capítulo 4, ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedec, de Neftalí, o sea, uno de la tribu de Neftalí. No era ni rey ni era nada de eso, pero era alguien que capacitado para pelear en la guerra. Quizás era un capitán, no sé. Bueno, y le trae la profecía y le dice, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a la gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Le dice, vaya, le da un paquete tremendo. Ahora mismo el Señor me está diciendo, pero oye, con una autoridad que le dice que prepare esa gente de las tribus, de esas dos tipos de tribus, que de Neftalí. Es Jueces 4, de la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí. Reúne bastante gente y yo atraeré a ti a estos enemigos para que tú pelees contra ellos. Y él dijo, ni lo mande Dios, yo solo no voy. Si tú vas conmigo, yo voy, pero yo solo no voy. Ella dijo, pues voy contigo. Por eso le digo que es una varona, esta mujer, dijo, yo voy contigo. Pero la victoria la va a tener una mujer. Por cuanto no tuviste valor de ir tú solo con todo ese ejército, pero voy a ir contigo, porque Dios la mandó y yo te voy a ayudar. Ella tenía una fortaleza podemos decir de carácter, no, yo creo que tenía una realidad con Dios, que sabía que iban a ganar la guerra. Y yo te acompaño, ¿no? Entonces Barak le dijo, si tú fueres conmigo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Dice, vamos para el monte Tabor. ¿Sabe cuál es el monte Tabor? Allí donde Moisés, Dios le dijo, sube al monte Tabor y mira todo Israel
mira todo lo que te voy a dar, pero ¿sabes qué? Pero no vas a entrar, pero vas a ver. Le dio la bendición. Ese es el monte Tabor, que si tú vas a Israel, es redondito, bien bonito, pero ni es tan alto tampoco, ni es una cosa tan alta, pero en ese monte dice, ahí súbete y yo te voy a llevar a los enemigos. Y así pasó. Después de eso, cuando gana la guerra y todo, y ella estuvo con él ahí, yo no creo que ella peleó, pero ella estaba ahí dándole esa fortaleza como profeta. Aquí Dios está contigo, Dios está contigo. A veces necesitamos eso, que alguien nos dé una palabra diciendo, no te asustes, el Señor está contigo, Él es tu fortaleza, Él te va a mantener. Entonces ella, como era oías de Dios, vencieron al enemigo. No les voy a contar los detalles, ustedes después lo leen, cómo fue lo que pasó, que una de las mujeres fue y acabó con el enemigo. Toda la honra se la dio, pues no había tenido este valor, pero bueno, ahí fue. Y ahí vino el cántico, Pero bueno, aquí estoy hablando de esto porque da la casualidad que esta mujer profetizaba debajo de una palmera, por simbólicamente. Pero dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Nosotros como cristianos, yo he visto cristianos que a veces los he visto y ya después los vuelvo a ver 10 años más y están igual. ¿Sí? O sea, siguen con sus luchas, sus chismes, sus gestos. Lo menos que le preocupa es el Señor. Pero soy cristiana, la sangre de Cristo. Y quizás te menciona la sangre de Cristo 10 veces. Y la sangre de Cristo y la sangre. Pero tú ves que no hay una vida y no es que uno ha sido llamado a ser juez para investigar eso, pero el Espíritu enseguida es como que repele, pero espérate, no, tienes que crecer. ¿Tienes un nene? ¿Estás hecho un nene en Cristo? Hay un llamado a crecer, a seguirle. ¿Has seguido a Jesús? No, yo recibí al Señor ya por hace como 20 años. Ya, yo soy justa. El justo tiene que crecer. ¿Tú quieres ser justo? ¿No dice el canto? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedros en el Líbano. Sabemos que el cedro es la madera, el rey de las maderas. Es más, cuando los reyes hacían su casa, la hacían de cedro. No la hacían de cualquier madera, ni madera de acacia, como se hizo el tabernáculo la primera vez, se usó madera de acacia, estaba en el desierto. ¿Qué madera tuvieron que usar? La más fuerte que se conseguía en el desierto, que es una madera más bien torcida, que había que labrarla. Pero el plan de Dios era que se hiciera de cedro. Y todo ese templo se hizo de cedro y fue revestido en oro. Todos los elementos eran de cedro, pero revestido en oro. Hablando de la consistencia del cedro. ¿Cómo crece? En el cedro del Líbano. Dice ahí que los cedros del Líbano, el justo florecerá como cedros en el Líbano. Era el mejor cedro que había. Por eso mandaron a buscar para hacer el templo los cedros del Líbano, porque crecen juntos y uno se fortalece con el otro. ¿Sí? Yo tenía una mata de cedro y dentro de la mata creció otro cedrito y estaban juntitos los dos. Eso no había que lo sacara de ahí porque se habían hecho hermanitos y lucía tan cómico ver eso, que veían y aquel metido en el medio, porque ellos tienen la tendencia de unirse a otro cedro y se van uniendo, y mientras más unidos, más fuerte. Así crecen, porque separados de Él, el Señor, sabemos que es el principal. Nada podemos hacer, nada podemos divertirnos, pasarnos chévere, pasarlo bien, pero en crecer, no. Es necesario el estar unido a Él. Él no dijo, yo soy el árbol vivo, yo soy el árbol de la vida. Dice que el cedro nunca pierde esa consistencia, siempre verde. Por eso dice, yo soy el árbol verde. Si en el árbol verde han hecho esto, ¿qué no harán en el seco? Y eso seremos nosotros. Bueno, ya no vamos a estar secos. Señor, ya no vamos a estar secos, no más. Pero eso lo dijo, hija de Jerusalén, no lloren por sus hijos, no lloren por mí. Porque si en mí lo hicieron, que soy un árbol verde, que no lo harán en los secos. Y eso está hablando del pueblo que iba a requerir crecer, conocer. A veces el crecer, al crecer delante de Dios y sin verlo, crecimos torcidos. Porque crecemos conforme a fulano, conforme a mengano.
Por eso dice que si verdaderamente nosotros queremos crecer, y de testimonio tenemos a veces personas que verdaderamente tienen un fruto genuino, imítale en eso. No dijo el apóstol Pablo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Él no dijo, imítame a mí porque yo soy Pablo. No, imíteme así como yo imito a Cristo. Porque él había tenido un encuentro tan fuerte que lo cambió completamente. No tuvo que pasar por una trayectoria de tantos años de un cambio, como le pasó al apóstol Pedro, 3 años y medio y todavía estaba negando a Jesús. Todavía estaba luchando con su mente, luchando con su carácter, con su forma de ser, luchando por siempre destacarse, y tuvo que el Señor pues darle una enseñanza, decir, sígueme, tú sígueme. Si tú quieres cambiar, sígueme. Sigue mis pasos. Porque vas a ser como fulanito, como enganito, como este, como lo otro, pero no, eso no te va a llevar a nada. El modelo es Él, acuérdate, ese es el llamado que le dio al apóstol Pablo, para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, que es Jesús, y para que oigas la palabra de su boca, ese es el Espíritu Santo. Esa es la función. Podemos decir de la Trinidad, que la palabra Trinidad no aparece aquí, pero sabemos que son 3 en 1. Sabemos eso. Bien, dice, vamos a seguir aquí. Plantados en la casa de Jehová. No quiere decir, por ejemplo, David decía, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque él sabía que en sus atrios tenía la capacidad y el permiso de echar una ojeada para adentro, de un día poder entrar al lugar santo. Por lo menos se acercaba, porque estaba en el lugar donde Dios había establecido, y sabía que ahí podía entrar todo el mundo, pero de aquí a acá había un tramo. Tenía que ser sacerdote, tenía que entrar, pero su corazón siempre anhelaba entrar a ese lugar. Por eso decía, mejor estar un día, Señor, ahí en ese lugar, en esos atrios, en los patios, Señor. Me recuerda tanto a la sirofenicia. Señor, aunque sean las migajas, queremos eso. Y el Señor actúa. ¿Ve? Y cuando Él lo decía, porque Él se gozaba en oír las oraciones, en oír todo, en ver cómo era el sacrificio, cómo llevaban la gente, cómo venía la gente ahí humillada delante del Señor a dar un sacrificio por causa del pecado, por cuantas cosas que iban allí. Y eso era un regocijo para Él, porque amaba su presencia, porque anhelaba su presencia. Y David era un hombre muy activo. Muchos dicen, no, es que yo no tengo tiempo para nada, yo no tengo tiempo ni para leer la Biblia, yo no tengo tiempo para mentira. Tienes tiempo para dormir, tienes tiempo para comer, para ir, para todo, hasta para ir al cine a ver una película. No tengo nada en contra de eso del cine, pero siempre tenemos tiempo, si queremos, porque siempre lo tenemos, ¿verdad? Plantados en la casa de Jehová quiere decir unidos a un propósito, al propósito de Él. ¿No somos casa de Dios? ¿No le hemos dicho aquí que somos casa de Dios? Decía el apóstol Pablo, ustedes son tabernáculos del Dios viviente, son tabernáculos, son casas de Dios, son templos, y ya lo pone todavía más fuerte. Vosotros sois el templo del Dios. Así mismo dice el apóstol Pablo, en palabras fuertes, que eso pienso que fue parte de lo que él oyó en ese tercer cielo. Dios le dijo, seguramente yo quiero un pueblo que sea templos vivientes, así como lo vemos aquí. ¿Cuántas cosas no recibió el apóstol Pablo allí? Y lo empezó a desglosar poquito a poquito, porque si no nos atragantamos, porque mucha gente no entiende muchas cartas del apóstol Pablo. Hay personas que no, hermanos en Cristo, pero como no entienden, pasa la hoja, bueno, algún día entenderé, pero escudriña, indaga. Si esa curiosidad no tiene que entrar, porque el Espíritu Santo te incita, te mueve para que tú busques, y cuando empiezas a buscar entra ese regocijo. Y no es un regocijo de que tengo un regocijo porque me comí una pizza tan rica con queso, que regocijo, a las 2, a las 3 horas estás otra vez de cabeza en el refrigerador a ver qué comes. ¿Por qué? Pues se pasa, entonces se pasa, pero el Señor no. Nos dijo el Señor cuando estaba ahí con aquella samaritana, y le dijo, y tenía hambre Jesús, porque habían caminado, allá se caminaba mucho, ¿verdad?
Ellos caminaban mucho. Y los discípulos fueron a buscar comida a la ciudad. Y él se quedó allí y habló tiempo allí. Cuando llegaron, él dijo, no, ya yo tengo una comida que comer que ya estaba lleno. Y tú dices, ¿cómo? Porque es Dios. No, tenía carne de hombre. Tenía mano, tenía sangre, tenía hueso, tenía todo lo que tenemos nosotros. Y tenía hambre. No vemos ahí que él tuvo hambre cuando estuvo en el monte de la tentación 40 días y 40 noches. ¿Y que no va a tener hambre 40 días sin comer? No, hasta las piedras que parecían pan. Sí, porque el enemigo se lo dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. O sea que podía hacerlo, podía hasta hacer eso, pero no es a la forma de Dios, es la forma de los hombres. Y él dijo, no, aguanto el hambre, pero yo no te voy a... no solo de pan vivirá el hombre. Y él, como era conocido, pero era la palabra, él era la palabra viviente, él sabía cómo atajar al enemigo, y como único tú atajas al enemigo es con una palabra viva. Olvídate, con una palabra que vive en ti. No una palabra que está aquí solamente porque yo le puedo decir, mira, Satanás, aquí en Mateo 4:8 dice esto. Oye, si es una casualidad que Mateo 4:8 sea eso, porque yo no lo pensé, ¿no? Y el enemigo se va a reír de mí y va a decir, lo dice ahí, pero no lo dice aquí. Y Jesús, sin una Biblia y sin un rollo de la ley, dijo, escrito está en él. Y esa es la palabra que tumba. Esa es la palabra que te... no la falsa, no la repetición. Yo puedo estar repite, pero eso no funciona. Es verdaderamente hablar lo que es vida en nosotros. Eso es lo importante. Eso es lo más importante, verdaderamente. Bueno, plantados en la casa de Jehová, cimentados en su verdad, uno con él. El Señor nos dio nos dio ese privilegio. Dice, así como yo y mi Padre somos uno, ustedes son uno en mí. Eso es lo que yo quiero, que sean uno conmigo. Él lo quiere, es la voluntad. ¿Conoces la voluntad de Dios? Eso es lo que estamos nosotros haciendo, deseando que el Señor se haga uno con nosotros. Pero yo sé que me tengo que hacer uno con Él, porque Él no va, en ningún momento, Él no va a usurpar mi voluntad. Porque entonces ya no hay justicia. Ya no es justicia. Cuando ellos iban, que le hicieron la sentencia a aquellos que se robaron, o sea que aquel que se robó cuando llegaron ahí a Jericó, que el Señor dijo que nadie tome nada de Jericó, todo lo que está ahí está maldecido, no, nadie tome nada, más bien para usar o sea, llevarlos a una obediencia perfecta, porque el Señor le mandó de esa gente que entró a Canaán, tenía que ser muy seleccionado y tenían que ser muy discipulados en la obediencia. Tenían que hacer todo lo que Dios les dijera. Y aquí recuerda que escondió un lingote de oro, un manto babilónico, lo escondió en su tienda, pero Dios lo reveló. Pero antes de hacer la sentencia, ¿qué le dijo? Den gloria a Dios primero. Y tuvieron que darle gloria a Dios y morirse. Queriendo decir, tu voluntad se cumple. Por mi testarudez, mi cabeza dura de yo no obedecer la palabra que tú trajiste, que nadie cogiera nada. Y la segunda ciudad, Dios le dijo, agarren todo el botín que ustedes quieran. ¿Cómo Dios los prueba? Dios lo prueba a uno para ver hasta dónde llegamos. Hermano, yo estoy hablando a vencedores. Yo no estoy hablando a una iglesia de religiosos, estoy hablando a vencedores. Los que me oyen a través de internet igual, porque hay muchos creyentes. Hay muchos creyentes en los atrios. Muchos. Hay un poco menos en el lugar santo, pero hay. Pero no quieren pasar al lugar santísimo, que es el lugar que Dios demanda más de nosotros. Pero hay pueblo, y ese es el pueblo de los vencedores. Por eso podemos hablar de muchos mensajes, pero para mí el seleccionado que Dios me dio que yo hablara era a los vencedores. A los que dicen yo puedo, porque Dios puede. Yo no lo hago por mí mismo. No encuentro opciones. Mucha gente busca opciones para estar contento, estar feliz. ¿Cuánto dura la alegría? Tienes que pasar por un luto. Ves que alguien que ama se va. Ves que no te alcanza el dinero para nada.
muchas cosas. Ves que tienes enfermedad. Hay cuántas cosas que te quita el gozo. Pero el gozo que da el Señor nunca se quita. Porque aún en medio de lo que estamos pasando, hay un regocijo y una esperanza nueva. De que va a haber algo, porque Dios abre su mano, abre, podemos decir, su cielo. Y entonces eso es lo que nos capacita a nosotros de mantenernos aquí. Mantenernos nosotros militando con una visión diferente, con un deseo. No un deseo religioso, hermano. El deseo religioso, nomás salimos la puerta para afuera, se nos olvida todo lo que oímos. O sea, así es. Todo lo que anduvimos en la religión sabemos que es así. Pero en el Señor hay algo más todavía. Decía David, me gusta mucho aquí porque querer ser independiente de Dios, cualquiera. Todo el mundo quiere ser independiente de Dios y acordarse de Dios cuando truena, o cuando hay, pues, viene un tornado, cuando está en peligro alguien, cuando nuestros hijos están pasando por una enfermedad, como sea. Entonces, cuando somos dependientes de Dios. Pero el ser humano, el hombre, el ser humano, bueno, no voy a decir el hombre y la mujer, cuando decimos el hombre es todo el mundo. ¿Ven? ¿Qué pasa? Tiene la tendencia de ser independiente de Dios. Eso pasó con Adán, eso pasó con Eva, se hizo independiente de Dios y fue en contra del mandato de que ese árbol ni se acercara, ni lo tocara, ni comieran de él. Ella se acercó, ella miró, ella se acercó y probó. Y ahí, pues, ¿qué pasó? Se hizo independiente. Pero Dios, como Padre protector, Él es Padre eterno, siempre es Padre. Aunque tú tengas 400 años, Él es tu Padre. Porque nosotros ya cuando tenemos cierta edad, que nos casamos y todo, ya vemos los padres como que, bueno, ya no tiene esa autoridad conmigo, ¿no? Lo vemos como el patriarca de la familia, pero no tenemos que ir ahí a pedirle qué hago, qué no hago. Porque ya yo tengo un criterio propio, ya estoy maduro, pero el que nosotros tenemos, que es el Padre eterno, nunca va a dejar de ser Padre. Y nunca va a dejar a sus hijos. De eso tenemos que estar seguros. David decía en el Salmo 27, verso 9, una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar las cortinas y que flores más bonitas. No, para contemplar la hermosura de Jehová y para percibir su dulzura en su templo. Esa es otra versión, pero me gustó más, porque ahí dice para inquirir en su templo. Hay personas que no conocen la palabra inquirir, ¿no? Es para percibir la dulzura. Todo lo que él quería era poder estar allí y poder sentir esa presencia de Dios, la gloria de Dios, que quizás otros no lo tenían, porque él era un hombre ungido. Él había sido ungido cuando ya él escribió esto, pues había sido ungido varias veces. Entonces él era sensible al Espíritu. Nosotros lo tenemos porque el Espíritu Santo está en nosotros, pero a veces en muchos está inactivo y el Espíritu Santo está, aquí estoy, pero nada, ni siquiera busca. El Espíritu Santo está en ti, fue activo un día. El Señor no se ha ido así porque me tiene ocioso, me voy. No, el Señor es consistente en la promesa. Él dio la promesa, Él la dio, Él la cumplió y la sigue cumpliendo en cada uno. Ahora, mi responsabilidad es que ese espíritu que está en mí, yo sea llena de ese espíritu. ¿Y cómo puede ser? Siguiendo sus pisadas. Separados de mí nada podéis hacer. No hay otra forma, hermano. En Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Ay, yo no entiendo por qué lloro y no pasa nada. Eres justo por fe, pero el fruto, a veces oramos como a ver si pasa. Nunca ores pensando a ver si pasa, porque a veces se ha orado y la persona se ha ido con el Señor. Ese ha sido el Señor, la decisión de Él. Tú tienes que respetar la decisión de Él, aunque no entienda. Un día lo entenderás, un día no lo entiendes, ¿verdad? Ahora mismo falleció un tío de mi sobrina Luisita, y persona bien linda, lo apreciaba yo, antier,
falleció. La hija cristiana estuvo orando y tenía una paz tremenda. Dios quiso llevarlo. Y cuando eso pasa, el Señor es el que pone el consuelo. Tú lloras, tú sufres, claro. Jesús lloró cuando murió Lázaro. No somos de piedra. Bueno, hay algunos que sí, ¿verdad? Pero no somos. Pero ¿qué pasa? Viene como un consuelo. El Señor es el que pone eso. Ajá. Esto es el justo, yo estoy hablando del justo. Y el que quiere ser justo, pues tiene que seguir esos 3 pasos. Los 3 pasos que tuvo Saulo. Conocer la voluntad del Padre. Así es. Ver al justo. Y oír la voz de su boca, que es el Espíritu Santo. Eso es importante en todo esto. Y este es el propósito de Dios. Después cuando vemos todo esto y vemos que David fue un testimonio tremendo, que nos dejó un tremendo legado, y podemos ver nosotros aquí muchas historias, hermanos. Mire las historias, porque todas esas historias nos están enseñando cachitos de verdad. Amén, amén. Cuando tú lo ves como una historia, así como en la escuela que nos enseñaban la historia de la historia de Abraham Lincoln, la historia de no sé quién, ay, qué bonito, me dicen, está bien, ok, eso lo tuvimos que aprender en la escuela, y lo aprendimos, y nos quemamos las pestañas, aunque después se nos olvidaban. Ya ni me pregunte a mí de todos los mártires allá de Cuba y eso, que fueron de tiempos del año 800 por allá. Ya solamente sé los nombres, pero ya no me acuerdo la historia, porque se me borró, con poco oír de ellos. Pero estas son historias que enriquecen nuestra vida en Cristo. Y por eso se quedaron escritas aquí. No se quedaron escritas ahí por gusto, sino se quedaron escritas para enseñarnos a nosotros que verdaderamente, así como ellos actuaron y así se movieron y tuvieron éxitos y tuvieron luchas y pasaron situaciones, y en medio de todo nunca perdieron su fe, y les contó Dios por justicia el que se mantuvieran en lo que estaban pasando, porque tenían los ojos puestos en el galardón, en el Señor. Y Dios les dio toda la fortaleza. Pues vamos nosotros a no desperdiciar esto. ¿Por qué? Porque tú eres llamado justo. Todos somos llamados justos. Cuando habla de Cornelio, que Cornelio no era judío, era un gentil, dice, pero este hombre era justo y buscaba siempre de la justicia de Dios. Era un hombre que era justo, que le daba limosna a la gente, al nivel de él, sin conocer conocía a Dios por lo que se le rodeaba allí donde estaba. Había muchos judíos, pero no conocía, no solamente conocía, pero más nada. Y era bueno. ¿No conocemos gente que son buenas de corazón? ¿Verdad que sí? A veces hay personas que dicen, oye, me mejor que un cristiano. ¿No es verdad? Conocemos gente que tiene unas bases tremendas de respeto, que respetan a Dios, no son mentirosos, no son chismosos, no levantan falsos testimonios, son personas que no le hacen daño a nadie, efectivamente, pues son personas que son justas a su nivel. Pero ya cuando conocen al Señor, entonces con todas las palabras, otro justo más. Como lo vemos allá en Israel, en un museo de Israel del Holocausto, donde están todas las cosas ahí, hay un salón enorme, es el salón de los justos. ¿Por qué les llaman justos? Porque le hicieron bien al pueblo de Israel en tiempo de guerra, en tiempo de prueba, salvando y sacando judíos, sacando niños, escondiéndolos, llevándolos para que no los mataran y cuidándolos, y hacían cosas tremendas, que hay hasta películas de eso. Pues ahí están las fotos de todos, dice, este es el salón de los justos. Y no son judíos, pero ellos lo consideran justo porque hicieron bien al pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos un poquito más avanzado eso. Ya nosotros conocemos a Dios. Ya conocemos que estamos llenos del Espíritu Santo, y ya conocemos que tenemos que seguir sus pisadas. Pues ya conocemos todo. Bueno, yo puedo cerrar la página y decir, bueno, pero yo voy a seguir como sigo yo. Yo soy responsable de mi vida. Porque Dios, a quien dará cuenta será a mí. No le va a dar cuenta a mi papá, de decir, oye, ¿cómo se portaba tu hija? No. Dios nos da cuenta a cada uno. Y no es para regañarlo ni para asustarlo, hermano.
sino se nos ha dado un tremendo galardón y que nosotros estemos despreciando eso tan hermoso, tan grande, por cosas baladí que pasan. Es tan importante, ese es un tesoro. Por eso vemos en la parábola de la perla que ese hombre encontró una perla y estaba en un terreno. Lo que encontró fue, vamos a poner todo lo que es referente al reino. Y dijo, no, yo compro ese terreno, yo quiero esa perla. Y por la perla compró el terreno y dijo, yo quiero todo, pero por esa perla solamente. No me importa lo demás, esto es lo que quiero. Y el Señor dijo, así es el reino. Igual, que nosotros deseemos lo mejor. 3 cosas. Conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Si sabemos, ¿quieres saber? Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad para conmigo. El Señor te va a hablar, pero tienen que seguirle. Solamente los que siguieron a Jesús conocieron las palabras de Jesús. Y ahí vemos nosotros, quien quedó último fue Juan, el que más se acercaba a Jesús. El que más se acercaba a Jesús para no perder una palabra, ni una coma, ni una jota, nada. Porque él quería todo lo del Señor y era el más joven. Y por eso el Señor lo reservó para el último tiempo, para el que escribiera Apocalipsis. Y ahí escribiera todo. Y le decía, escribe. Esto no lo escribas. Los truenos no. Esto no lo escribas. Bueno, pues el sonido de los truenos nos va a ser revelado a nosotros entonces. No pudo poner los mensajes de los truenos. Eso lo vamos a recibir nosotros en el Espíritu. Porque es como Dios te habla así. A muchos les habla en sueño, pero Dios quiere que nosotros abusemos, tengamos este oído bien preparado. Y este es el oído del Espíritu, ¿no? Por supuesto. Porque hay personas que no oyen, pero el Señor les habla a su corazón. Y te capacita, ¿no? Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor me dio para este día. Y no vamos a cerrar la página, sino vamos a buscar, hermano. Este tiempo es un tiempo difícil, es un tiempo bueno, es un tiempo que se esperó mucho. Los profetas esperaron este tiempo, todos esperaron este tiempo. Nos ha tocado, como dice, la suerte a nosotros, para que nosotros desarrollemos lo que Dios tiene para cada uno. No es que tienes que ser un misionero allá donde si quiere el Señor mandarte, pues el Señor te manda. Eso es el Señor, porque todo don perfecto viene de arriba. El mandato siempre va a venir de arriba. Pero mientras tanto, mientras estemos aquí, yo quiero ser luz del mundo y sal de la tierra, como dice, ¿verdad? Vamos a hacerlo. ¿Y cómo? Pues será llamado justo, porque eres llamado justo. Vamos a ponernos en pie y vamos a meditar en esto. Una palabra sencilla, pero la necesitamos. La necesitamos. Amén. Yo te doy gracias, Dios mío. Gracias te doy por mis hermanos, por este cuerpo de vencedores, que hay mucho pueblo tuyo que en este día, Señor, no se conforma a lo que ha recibido. Como tú dices, no nos conformemos a este siglo, porque este siglo es mentiroso, como todos los siglos, Señor. Hay de todo, pero que no nos conformemos en este siglo. Pero este es el pueblo, Señor, de vencedores. Este es el pueblo que verdaderamente te busca, te anhela. Y cuando no hay esa búsqueda y ese anhelo y ese deseo, Señor, nos desinflamos, nos desanimamos, Señor. Nos desanima ver esto, nos desanima ver aquello, Señor. Y no queremos estar así. Nosotros no queremos, Señor, estar así. Tú dices aquí, Señor, que estemos siempre alerta, Padre, en todas estas cosas que están pasando. Alerta porque es el tiempo en el cual tú dijiste es necesario que levanten su rostro, que se levanten su cabeza y vean que esta salvación tan grande ha llegado a vosotros. Que vean, Señor, todas aquellas cosas que tú tenías guardado de antemano para revelarla ahora a los hijos, Señor. Por esta razón, Padre, yo te doy gracias por este pueblo de vencedores, donde quiera que tú estás levantando un pueblo que vence, un pueblo que puede llegar a ese tercer cielo y escuchar cosas inefables como le pasó, Señor, a Saulo,
y cambiar, como hay pueblo que puede llegar al tercer cielo y escuchar cosas inefables y seguir su rumbo igual. Yo te pido en esta hora que sea ese trabajo en nuestro corazón, Señor, de verdaderamente no guiarnos por el otro, no guiarnos por aquellos que nuestros semejantes, no guiarnos por aquellos, sino guiarnos por ti, de seguir tu camino, Señor, de andar como tú anduviste, porque así dice, Señor, la Escritura. Padre, aunque queramos nosotros tapar esa parte de la Escritura, tú dices, es necesario que andemos como yo anduve, exactamente igual, Señor, en ese deseo, en esa dependencia del Padre completamente, Señor. Este es un llamado a los vencedores. Este no es un llamado al pueblo religioso, sino un pueblo que ama su venida. El pueblo que ama esa venida, Señor, en nosotros, donde nos capacitas, donde nos muestras, donde nos enseñas, donde nos revelas todas las cosas, para que seamos nosotros en este día un pueblo capacitado, como no ha habido pueblo sobre la tierra, Señor. Ayúdanos en este día, te lo pedimos, Padre, con todo mi corazón yo te lo estoy pidiendo, Señor. Que así sea, no importa dónde estemos, no importa la condición en la cual vivamos, Señor, la situación aún de gobierno político, lo que sea, que tanta gente se deja llevar por tantas cosas y se vuelven, Señor, hasta huraños, Padre, se vuelven hasta ermitaños, Padre, o se vuelven fieras. Que nosotros, Señor, sepamos manejar esta situación que estamos viviendo en este día, donde tú eres el protagonista, tú eres el primero, el que nosotros tenemos que seguir. Ayúdanos en esta hora, te lo estamos pidiendo con todo nuestro corazón, Señor. Amén, Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Y así será hecho. Amén. Así será hecho.